Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy vamos a referirnos a un tema muy importante en las Naciones Unidas. Desde 1945, cuando se creó las Naciones Unidas por la Carta de San Francisco, una de las preocupaciones más importantes era tener un tribunal internacional para en materia penal. Se creó la Corte Internacional de Justicia para problemas entre Estados, reglamentar las relaciones entre Estados, pero se quería también reglamentar los crímenes internacionales. ¿Quién podría sancionar a dictadores, a jefes de Estado, a diplomáticos, a militares que violentaran el derecho internacional y que en sus países no podían juzgarlos? Por eso la idea era crear un tribunal internacional penal y pasaron muchos los años, transcurrieron, hubo los tribunales particulares como el de Yugoslavia y el de Ruanda, que fueron violaciones al derecho internacional humanitario, a derechos humanos, y se crearon esos tribunales, pero con un lapso determinado y para un tema determinado. Finalmente, en 1998 se creó por el Tratado de Roma la Corte Internacional Penal, que es la que existe en La Haya y donde han llevado a expresidentes o a jefes de Estado o a jefes de gobierno que han violentado el derecho internacional, como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e inclusive la agresión. Muchos jefes de Estado se les ha llevado a esos tribunales y proceden sobre la soberanía de cada país porque la materia penal y los crímenes son de lesa humanidad contra la humanidad. Por eso la Corte Penal Internacional tiene una vigencia extraordinaria. Y hoy se queja precisamente la Corte Penal Internacional porque el presidente de los Estados Unidos arremetió por las acciones adoptadas contra sus adoptadas sanciones precisamente contra la presidenta y consideró que mediante un ataque flagrante, eso dijo la Corte Penal Internacional, era lo que había dicho el presidente Trump sobre la independencia y sobre la soberanía de la Corte Penal Internacional. El presidente Trump no ha ratificado ni ratificó la adhesión de Estados Unidos, por lo cual no es miembro de la Corte Penal Internacional. Y ha incentivado a otros estados que se salgan de la Corte Penal Internacional. Y es importante tener una justicia penal internacional, una justicia que abarque a todos aquellos grandes delitos que los estados no los juzgan. De allí la importancia que tiene y sobre todo la actitud inamistosa, incomprensible de Estados Unidos, donde se dice en la aplicación de los derechos humanos, el derecho humanitario, y sin embargo desconoce al Tribunal Supremo en materia penal de las Naciones Unidas. Es un error de la política estadounidense, como también de Rusia y de otras potencias, que no reconocen la Corte Penal Internacional, de la que son miembros 123 estados. El presidente Caldera en su último gobierno firmó con sus diplomáticos la Corte Penal Internacional, pero el presidente Chávez en el 2002 ratificó y se hizo miembro de la Corte Penal Internacional hasta hace unos días que el gobierno nacional ha decidido retirarse, pero sigue obligada a la Corte Penal Internacional por el periodo establecido, que es un año hasta que se retire formalmente, pero sería interesante reconsiderar la medida porque es una instancia mundial donde toda América Latina cree en la Corte Penal Internacional, toda Europa y toda democracia, y es una fórmula de perseguir los delitos internacionales. Veamos la nota con relación a Estados Unidos. Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional. La japonesa Tomoko Akane y otro alto magistrado son acusados por Washington de haberse involucrado directamente en los intentos del tribunal para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen su jurisdicción. Esta corte, con sede en Países Bajos, procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas. La CPI rápidamente condenó la decisión, a la que considera un ataque flagrante a su independencia. El gobierno japonés, el mayor financiador del tribunal y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de muy desafortunada. La Casa Blanca ha impuesto sanciones con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en el país a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por sus investigaciones sobre Israel, un aliado clave de Washington. La Corte emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados. Washington lanzó una ofensiva diplomática contra el tribunal hace un mes, al acusarlo de amenazar a estadounidenses. Los choques de la CPI no han sido solo con Estados Unidos. Akane emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, y Moscú respondió con sus propias órdenes de detención contra altos funcionarios del tribunal. En esto coinciden el presidente Putin y el presidente Trump. Las grandes potencias no quieren que haya un tribunal internacional penal porque juzgaría muchos de los actos, el caso de Ucrania, por ejemplo, para los rusos, o en el caso que ha pasado muchas veces de Estados Unidos en América Latina o en el Medio Oriente. Son situaciones en que la Corte Penal puede actuar.
Y naturalmente, como es un tratado internacional, si el Estado no quiere participar, no participa, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Pero es un mal ejemplo para las democracias occidentales, donde todas querían un tribunal penal internacional y están buscándolo, y ahora que funciona, Estados Unidos arremete. Y además, es una instancia donde por obligación hay mujeres. La actual presidenta es una japonesa y obligatoriamente tiene que haber siempre la representación femenina de 4 o 5 magistradas de los 15 que son, o 17 que son de la Corte Penal Internacional. En este sentido, hay que afirmar lo que es la competencia de crímenes contra la humanidad y la afirmación, inclusive el próximo, que pueda ser el ecocidio o inclusive el narcotráfico, crímenes que algunos estados quieren introducir a la Corte Penal Internacional. Y en cuanto a la situación también incomprensible de Estados Unidos, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que va a reunirse este año con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tras haber ordenado reducir las maniobras militares que estaban haciendo Corea del Sur, que es Seúl, para evitar crispar a Pyongyang. En este sentido, el presidente Trump confía en convencer a Pyongyang de quitar esa amenaza sobre el tema nuclear, porque Pyongyang es de los países que tienen armas nucleares y podía emplearlas contra Japón, contra Corea del Sur y hasta contra intereses de Estados Unidos. Hablar no importa, pero separarse de lo que es Japón y Corea del Sur es difícil para los Estados Unidos porque siempre han tenido una actitud muy cercana a los Estados Unidos. Veamos la nota desde Pyongyang. And I know Kim Jong-un very well. Donald Trump dijo el miércoles que se reunirá este año con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Eso aseguró al ser consultado por periodistas mientras mostraba las reformas en curso en la Casa Blanca. El mandatario también precisó que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares muy potentes, una referencia muy específica e inusual sobre el arsenal atómico de Pyongyang. Yo me llevo bien con él y ¿sabes qué? El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no algo malo. Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca se debería haber permitido que eso ocurriera. Nunca lo deberían haber permitido. Como presidente yo no lo habría permitido, pero él las tiene. Trump y Kim Jong-un se reunieron 3 veces durante el primer mandato del republicano, pero desde que volvió a la Casa Blanca no se han vuelto a encontrar. El domingo el mandatario anunció una reducción considerable de la participación de Estados Unidos en los ensayos militares anuales con Corea del Sur debido a su muy buena relación con el líder norcoreano. El ejército surcoreano indicó por su parte el miércoles que las maniobras terminarán el viernes, 6 días antes de lo previsto, por sugerencia de la parte estadounidense. Esta situación aleja a Estados Unidos de Corea del Sur. Seúl, que es un aliado incondicional. Corea del Sur tiene bases norteamericanas en su territorio. Hubo 3 años de guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte. En el norte hay mucho desarrollo militar, pero poco democracia. En el sur hay una democracia vigente, con participación de los ciudadanos y con un desarrollo económico y tecnológico extraordinario. Corea del Sur, su capital Seúl, es una muestra de lo que es el mundo desarrollado en el Extremo Oriente. Sin embargo, el presidente Trump, en este caso, parecía alejarse más de Corea del Sur y de Japón por un interés lógico en el sentido de conversar, pero difícil de entender en la geopolítica regional de Estados Unidos dentro de ese territorio. Igualmente, para los Estados Unidos es muy complicada la situación en el Medio Oriente, sobre todo ahora que Irán amenazó a los países del Golfo que persisten en cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense después de horas de que los Emiratos Árabes Unidos suspendieran sus intercambios comerciales con la capital de Irán, Teherán. Esto en un contexto regional cada vez más conflictivo y cada vez más candente, donde pudiera la guerra tener ribetes complicados, porque tanto Irán, que pudiera tener algunas armas muy destructivas, como los Estados Unidos, que amenaza borrar a Irán en su política de los ayatolás, podría complicarse mucho, mucho más. Irán también tiene una línea directa contra Israel, que tiene armas nucleares, y por supuesto el Golfo Arábico y Pérsico tiene la situación de conflicto permanente, donde los propios árabes están divididos entre sunitas y chiitas, sobre todo los musulmanes, con la parte de Persia en Irán, que es chiita, y la parte árabe, que es fundamentalmente sunita, pero además los intereses extranjeros. Irán está cerca de Rusia, está cerca de China, mientras que las monarquías del Golfo más cerca de Estados Unidos. Y es un conflicto que puede alargarse, donde perjudica al petróleo mundial, porque el 20% del petróleo sale por allí, sobre todo el estrecho de Hormuz, y además porque mucha mercancía también utiliza tanto el canal de Suez como el estrecho de Hormuz. Y el Medio Oriente tiene eso, el petróleo, que es lo que hace conflictiva la región, y donde tiene que haber una solución, sobre todo Estados Unidos, y un diálogo permanente con Irán, además de Israel con Palestina e Israel con el Líbano, para buscar un acuerdo de paz.
Irán amenazó el miércoles a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército de Estados Unidos. Ali Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, dijo en un comunicado difundido por la agencia MER que toda asistencia o facilitación prestada a Washington equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses. Estados Unidos cuenta con bases en varios países del Golfo, que han sido objeto de ataques de Irán desde el inicio de la guerra. Emiratos Árabes Unidos acusó el martes a la República Islámica de haber lanzado 2 misiles balísticos caídos en el mar, que apuntaban a la navegación marítima. Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Teherán, que negó haber lanzado misiles en el Golfo y rechazó categóricamente las acusaciones. Mientras tanto, el negociador jefe y presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, defendió durante un viaje a Irak la importancia de reforzar lo que llamó el nuevo orden regional y denunció la injerencia extranjera. Hoy la resistencia ha traspasado las fronteras de Irán e Irak con el discurso de la lucha y se ha vuelto global. Kalibaf aseguró el martes que el estrecho de Hormuz no se abriría mientras Washington no cumpla con sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio. El negociador iraní citó entre las condiciones de su país el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el desbloqueo de los activos congelados, el levantamiento del embargo petrolero y el fin de las operaciones militares en todos los frentes. En este conflicto del Medio Oriente están las potencias implicadas, porque ahí está Estados Unidos, está Rusia y está China también presente, y por supuesto los intereses de la Unión Europea. Situación muy difícil para el Medio Oriente porque estando allí el conflicto con el petróleo en el medio, la economía del mundo ha venido sufriendo consecuencias. Por eso no solamente tiene una dimensión política o diplomática de confrontación entre Occidente y Oriente por el Medio Oriente, sino también una connotación militar, una connotación geopolítica y sobre todo económica y financiera. Sobre el tema financiero vamos a hablar más adelante con un invitado especial desde los Estados Unidos para ver cómo están los mercados mundiales y sobre todo cómo están las finanzas, porque en el fondo toda crisis también es fundamentalmente económica y el conflicto del Medio Oriente, en el medio de todo está el petróleo y el petróleo es fundamentalmente economía. Ya regresamos con estos análisis.